Información económica, el gobierno ingresó al Congreso el proyecto de crédito FOGAPE Reactiva, FOGAPE 2.0, otros lo llaman, que entre otras cosas contempla una tasa flexible y financiamiento hasta el 2028. Para hablar de este tema y otros de la contingencia, nos acompaña desde Valparaíso el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro Briones, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, un gusto, agradecerte por la invitación. Ministro, yo creo que deben haber pocas cosas más importantes como la reactivación de la economía, la reactivación de miles de empresas. ¿Qué significa este FOGAPE Reactiva? ¿Convive con el anterior FOGAPE? Una empresa que pidió el anterior préstamo, ¿puede pedir este? Explíquenos un poco porque es bien importante para muchos que nos están viendo hasta ahora. Así es, bueno, lo primero, como tú lo señalas, es clave poder reactivar la economía, poder reactivar, mantener vivos los emprendimientos. Son el motor del desarrollo, son el motor de los sueños de las familias. Y acá lo primero que hay que decir es que el primer periodo, para la primera etapa, el programa FOGAPE fue tremendamente exitoso, fue muy importante. Déjame poner los números en perspectiva y a partir de ahí hablar de esta segunda etapa de este proyecto de ley que acabamos de presentar. En la primera etapa, el FOGAPE generó créditos, préstamos a empresas con garantía estatal por 14.000 millones de dólares, llegando a casi 300.000 empresas. Estos son números significativos, sobre todo si uno compara, por ejemplo, en la crisis subprime del 2009-2010, en un año de programa, se llegó a 75.000 empresas con créditos por 2.400 millones de dólares, es decir, más de 5 veces menos. Por eso, este programa FOGAPE jugó un rol muy importante, pero lo que requerimos ahora es un segundo impulso. Estamos en una fase distinta. Por un lado, la pandemia se ha ido extendiendo. Hay empresas que accedieron al crédito FOGAPE en los primeros meses que ya están debiendo pagar, y sin embargo sus ingresos están complicados. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos acá? Necesitamos poder diferir esos pagos, bajar la carga financiera a las empresas, reestructurar las deudas FOGAPE previas. Y esa es una de las cuestiones que hace el proyecto de ley que hemos ingresado con discusión inmediata, que es la máxima celeridad que se le puede dar a un proyecto. La otra cuestión relevante es que las empresas en el primer FOGAPE tenían plata para capital de trabajo. ¿Qué es lo que esto? Es caja básicamente para poder pagar los gastos diarios, para poder subsistir, atravesar este paréntesis tan doloroso. Hoy día necesitamos plata también para reinvertir, para hacer inversión, también para capital de trabajo y, como te decía, también para poder repactar los créditos contraídos previamente. Y es lo que hace esta línea reactiva que hemos estado impulsando, donde además, y a solicitud de una moción, de una petición transversal de parlamentarios, de gobierno y de oposición, cosa que nosotros valoramos porque los grandes acuerdos se construyen en base a consenso, ellos nos plantearon poder ampliar el uso de los fondos, es lo que estamos haciendo, y también poder flexibilizar la tasa de interés. ¿Por qué? Y esto quiero detenerme un segundo para explicarlo porque puede parecer contraintuitivo. La primera etapa del FOGAPE fijó una tasa de interés en una tasa de 3,5% anual. Si uno le quita la inflación, esto es una tasa real cercana a cero. Es una condición muy favorable que nunca ninguna pyme ha obtenido, extremadamente beneficiosa para quienes obtienen créditos, pero deja fuera a empresas, ¿no es cierto?, que tienen niveles de riesgo más altos, pensemos en el turismo, pensemos en los restaurantes, y que estarían voluntarios a pagar una tasa algo mayor, pero que a esa tasa del 3,5% nadie les presta. Entonces, ¿cuál es la alternativa para esas empresas? O quedarse sin crédito o tener que acceder al mercado informal de los prestamistas que les cobran tasas usureras. En esta etapa queremos flexibilizar esta tasa, es decir, tener un mayor espacio, siempre dentro de un rango de tasas razonables, que sean atractivas, pero que nos permita llegar ¿Ministro? a más empresas. Y lo último que quiero decir es que esta línea FOGAPE, lo que también hace el programa Reactiva, es que estamos ampliando el plazo de los créditos con garantía estatal, producto de esta línea reactiva, hasta el año 2028. Es decir, son hartos años para adelante, los cuales se materializan en que si yo como empresa pido un préstamo hoy día, puedo espaciar su pago hasta el año 2028, lo que naturalmente baja el dividendo que tengo que pagar mensualmente y me da un aire para poder recuperar mis ingresos. Justamente lo que usted mencionaba, la flexibilidad es parte también de la preocupación de muchos representantes del mundo de la pyme. Dicen, a ver, ¿hasta dónde pueden llegar las tasas? ¿Cuál va a ser el techo? No nos vayan a cobrar, no sé, tasas usureras. ¿Cómo le ve usted cuál es el compromiso dentro de este FOGAPE Reactiva, el FOGAPE 2.0, en cuanto a las tasas de quienes, sobre todo, como usted lo mencionaba, no clasificaron como ellos querían quizás para el primer FOGAPE por estar en sectores muy golpeados por la economía? ¿Va a haber un techo? ¿Cuál va a ser más o menos el rango que ustedes van a manejar? Mire, es parte de lo que queremos discutir, pero puedo asegurar que van a ser tasas atractivas. Preguntémonos al revés, en tiempos normales, ¿a qué tasas se endeudan las pymes? Y tomemos en cuenta que en el primer FOGAPE, en la primera etapa, el 97% de los créditos fueron a la pyme. Esas empresas tuvieron un crédito al 3,5%. Normalmente esos préstamos, en años normales, sin pandemia, ellos pagan 12, 15, incluso más por ciento.
Queremos que obviamente los números en esta nueva etapa sean menores a esos valores, pero que nos permita dar aire para que empresas que hoy día no están accediendo, ¿por qué? Porque tienen niveles de riesgo mayor, y cuando usted tiene un nivel de riesgo mayor, pregúntese usted en su casa si tiene que prestarle a alguien que está seguro que le va a devolver la plata, probablemente usted se la preste sin interés, pero si tiene dudas, si tiene riesgo, le va a cobrar una tasa más cara, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa también a nivel de las instituciones financieras, y lo que ocurre es que los sectores más golpeados, muchos de ellos quedan fuera por esta tasa tan baja. Entonces queremos generar una tasa algo mayor, por eso hablamos de flexibilidad, y eso es lo que nos han pedido los diputados, de forma tal de combinar, por un lado, una tasa razonable, pero por otro lado, permitir ampliar el acceso al crédito, particularmente a los sectores que más lo necesitan. Y aprovecho de decir una cosa también importante. Dentro de las cuestiones que estamos planteando, acá la garantía estatal que pone el fisco, que es lo que esta garantía básicamente lo que dice es, si esa empresa el día de mañana no puede pagar, una parte sustancial de la deuda va a ir con cargo al fisco, a recursos de todos los chilenos, suyos, míos y quienes nos escuchan. Lo que estamos planteando es, para los sectores más afectados, turismo, gastronomía, es poder también elevar la garantía de forma de hacer más atractivo el préstamo de esos sectores, pero siempre resguardando el patrimonio de los chilenos, porque, insisto, esta garantía es un compromiso de pago con cargo a nuestros ingresos, nuestros impuestos futuros, en caso que las empresas no puedan pagar o ojalá no sea nunca el caso, quiebren y queden en el camino. Ministro, en este nuevo FOGAPE, ¿cuál es el universo que usted pretende que se pudiese llegar? Usted mencionaba en el caso del primer FOGAPE casi 300.000 empresas, en total son casi 14.000 millones de dólares. ¿Cuál es el universo? Sobre todo le pregunto de nuevas empresas que se podría llegar, porque muchas seguramente van a pedir un segundo FOGAPE. Mire, es difícil estimar. A ver, ¿qué es lo que le puedo decir? Los números que tenemos en la primera etapa de 6 meses, tuvimos 400.000 empresas aproximadamente que solicitaron crédito, 300.000 obtuvieron estos dineros, otras tantas tienen créditos aprobados pero que no están cursados, no están depositados en cuenta corriente. Entonces ahí tenemos un primer universo, una métrica que es sustantiva. Lo segundo es que nosotros sabemos que en Chile las pymes, por ejemplo, que son mayoritarias, aquellas que tienen al menos un trabajador formal contratado, son aproximadamente 300.000 empresas. Si nosotros tomamos las pymes que tienen ventas regulares en 10 o 12 meses del año, estamos hablando de un universo del orden de algo inferior a los 500.000 empresas, ¿ya? Por lo tanto, ese es como el universo que uno apuesta, pero es difícil precisar porque depende de las necesidades, depende del sector, depende de las demandas distintas, de la heterogeneidad que cada sector tiene, así que vamos a ir viendo, pero lo que queremos es que este sea un instrumento masivo, fácil, que llegue, porque la palanca del crédito es fundamental para apoyar a nuestras empresas, para apoyar la reactivación, para apoyar la inversión y sobre todo los sueños y los empleos, el trabajo que hay detrás que generan las empresas pequeñas, medianas y también las más grandes, por cierto, ¿no? Ministro, lo quiero cambiar de tema, lo quiero llevar a la resolución ayer del Tribunal Constitucional respecto al segundo retiro del 10%, el proyecto de la oposición. Definitivamente, la decisión del TC, a su juicio, ¿le pone coto al tercer retiro y a los otros proyectos que se estaban tramitando que a su juicio o a juicio del gobierno, obviamente adolecían del vicio constitucional, por ejemplo, impuesto a los altos patrimonios, rentas vitalicias, la prórroga de patentes comerciales? ¿Le pone coto? Porque muchos abogados también constitucionales dicen, ojo, aquí el dictamen no fue tan claro. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, sin duda que es un precedente muy importante porque es un téngase presente. Es decir, mire, este camino es inconstitucional. En consecuencia, si hay otros proyectos que van por esta misma línea, sepan quienes los proponen que son inconstitucionales, todas las autoridades tienen el deber de respetar la Constitución y además, en caso que el caso sea levantado al Tribunal Constitucional, ya hay una señal de cómo va a fallar. Ahora, el tema de fondo, yo sé que esto puede ser lejano para muchas personas, es entender que acá no había una oposición per se a un retiro, a un segundo retiro. La verdad es que nosotros el argumento que planteamos fue relativo a una forma de legislar, una forma que no respeta nuestras reglas más básicas y que lo que hace en definitiva es por la vía de modificaciones transitorias a la Constitución, que no conversan con el cuerpo permanente de la misma, lo que van haciendo es invadiendo atribuciones que son privativas del presidente de la República. Hoy el presidente Piñera, ayer la presidenta Bachelet, el día de mañana quien sea nos gobierna, y que son básicas para una democracia sana y robusta. ¿Sabe por qué? Porque una democracia se basa en la separación de poderes. Y cada poder tiene que tener su ámbito de competencia propia. Cuando uno va inundando las competencias del otro, eso se va diluyendo, se va dibujando, y los pesos y contrapesos que son fundamentales para una democracia sana y robusta se van perdiendo. Eso es lo que está en juego y como usted bien dice, hay una serie de otras iniciativas de distintas materias que ocupan el mismo modus operandi, el mismo mecanismo, que es un atajo constitucional que se salta las reglas y me parece que lo fundamental, particularmente cuando tenemos un proceso constituyente
en marcha un proceso que es institucional, que tiene hitos, que tuvo un plebiscito en que la ciudadanía habló con claridad, queremos una nueva constitución y queremos que la redacten representantes especialmente electos, ir generando una constitución paralela tampoco conversa con ese proceso, con ese mandato soberano de la soberanía. Entonces, por donde se le mire, es muy, muy importante, fundamental ese nuestro llamado a respetar las reglas del juego, porque como en todo juego, cuando uno no respeta las reglas, cuando se las salta, ese juego pierde sentido ser jugado, es un juego que termina siendo autodestructivo y en el caso de la democracia, sin duda que esa es una mala noticia para ella. Porque hay muchos abogados, ministros, que sostienen, dado, por ejemplo, lo ajustado de la votación 5-5, el voto dirimente de la presidenta del TC, y más encima los argumentos que se dieron ayer, que el tema de que sea un precedente puede ser difícil, recogiendo también los otros proyectos que mencionábamos recién, que como precedente es complejo que a futuro se vaya a tomar sí o sí. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo discrepo esa visión. Primero, creo que hay que desdramatizar el uso del Tribunal Constitucional. Forma parte de nuestro Estado de Derecho, de nuestra institucionalidad, existen las democracias que más admiramos. ¿Por qué? Porque es un órgano, independiente como usted lo llame, que vela por el cumplimiento de las normas constitucionales, que son las normas más importantes para nuestra vida en sociedad. En segundo término, el voto dirimente es parte de las reglas del juego, y no solo eso. En el pasado, por ejemplo, el presidente Carmona, que era de un signo contrario al de este gobierno, dirimió 28 veces con su voto dirimente, y en esa instancia no hubo escándalo. Entonces, ¿qué nos sorprendemos ahora? También muchas veces se dice que el Tribunal Constitucional es el resorte al que recurren los gobiernos de la centro-derecha o derecha. Pero eso tampoco es cierto, porque cuando usted revisa la historia hacia atrás se dará cuenta que al Tribunal Constitucional han recorrido tantas veces los partidos de derecha o centro-derecha como los partidos de izquierda o centro-izquierda. De hecho, el Frente Amplio recientemente ha anunciado que va a recurrir al Tribunal Constitucional por otro tema. Entonces, desdramaticemos esto. Y por último, digamos lo siguiente. El Tribunal Constitucional fue creado por el presidente Frei Montalva, que cuando lo estableció dijo explícitamente que uno de sus objetivos era dirimir los conflictos de competencia entre poderes del Estado. Eso es exactamente lo que se ha hecho en este recurso al Tribunal Constitucional, y a nosotros nos parece que la señal y la decisión que ha tomado es una señal muy positiva, es un hito importante, y ahora hay que esperar el fundamento del fallo, donde está el detalle de la decisión, que se espera para fin de mes, para el 29 de diciembre. Ministro, usted hace un tiempo fue de los que públicamente se manifestó a favor del apruebo, antes del 25 de octubre. En el mismo tema, ¿cuál cree usted que debiera ser el rol del TC a futuro en la discusión constitucional? ¿Cómo lo ve usted el rol de un tribunal constitucional en nuestro país? Sobre todo la crítica que apunta al rol o al tema político de los nombramientos. ¿Cómo deberá funcionar a su juicio? Mire, lo primero es sacar el eslogan. Acá hay gente que dice que hay que eliminar el Tribunal Constitucional o su equivalente. Y la pregunta, nos quedamos con qué. Porque yo los invito a mirar las democracias constitucionales que más admiramos y preguntarnos si acaso no hay una instancia dentro de ese ordenamiento jurídico que es la instancia capaz de dirimir precisamente estos conflictos de competencia o estos debates constitucionales. Es fundamental que exista, porque al final la Constitución, ¿qué es lo que son? Son grandes principios, grandes acuerdos que garantizan nuestras libertades, nuestros derechos, la división del poder. Y obviamente cuando hay desvíos de esas reglas, entra en jaque lo más fundamental que tenemos en nuestra vida en sociedad, y es por eso que es tan importante que haya una instancia imparcial, de gran calidad, profesional, legítima, que dirima esos conflictos de competencia. Entonces yo creo que la pregunta acá no es, como livianamente se dice, eliminemos el Tribunal Constitucional y quedémonos sin nada. Eso no existe en las democracias que más admiramos, y en cambio siempre queda abierta la posibilidad, y es un debate muy legítimo, de cómo perfeccionamos, cómo hacemos que esta instancia sea lo más profesional, lo más apolítica posible, que le dé garantías a todos, y eso creo que es parte del debate, sin duda. Sí. Hay varias iniciativas y propuestas que se han hecho en el pasado en esta materia, en términos de las competencias, en términos de cómo se seleccionan los miembros, qué características que tienen que tener, qué currículum tiene que tener. Ese es un debate muy legítimo, pero que nada tiene que ver con plantear la eliminación del Tribunal Constitucional, porque eso francamente es absurdo. Hay otros lugares donde se llama de forma distinta. Hay lugares como Estados Unidos donde el control constitucional lo ejerce la Corte Suprema, pero siempre hay un control constitucional, y es clave entender que eso es lo propio de una democracia constitucional admirable. Ministro, por último, también muchos críticos al rol que ha jugado el gobierno en este episodio del Tribunal Constitucional apuntan a la inconsistencia, dicen ellos, de no haber acudido al primer retiro al TC, y ahora sí. ¿Cómo toma usted esa crítica? No, son cosas bien distintas, ¿no? Porque usted siempre puede acudir
en el mérito de la situación que está reclamando. Y eso es lo que nosotros hemos hecho, primer punto. Segundo punto, usted recordará que en el primer retiro algunos argumentaban que había que recurrir y el único argumento era el tema del quórum. Pero usted ha visto que el Tribunal Constitucional ha decidido la inconstitucionalidad y ha aceptado los 3 capítulos que planteó el Ejecutivo. El quórum, el tema de las facultades privativas del Presidente de la República en materia de seguridad social, de impuestos y de gasto, y también el tema de las reformas transitorias, ¿no es cierto?, de la Constitución que no conversan con el cuerpo permanente. En consecuencia, el tema de fondo es mucho más sustantivo, es mucho más complejo que simplemente la materia de quórum que se discutía en el primer retiro, y eso de hecho es un tema que trabajamos durante meses con nuestro equipo jurídico para levantar ese argumento, para presentar este caso, que es el que finalmente ha acogido el tribunal y ha fallado, como todos conocemos. Ministro Briones, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. 5 de la tarde con 40 minutos, pausa en las noticias en Canal 24 Horas.